Muy buenas tardes, Cipoletti y toda la gente que pueda estar escuchando en general. Muy buenas tardes, Mateo. Muy buenas tardes, Fabricio, y saludos a toda la gente que puede estar escuchando. Espero que haya gente escuchándonos en muchos lugares lejanos y cercanos. Sí. Tenemos algunas pequeñas novedades del programa. Por ejemplo, que lo pudimos subir a Spotify. Sí, está en Spotify, vayan a escucharlo en Spotify y estará dentro de la brevedad en YouTube. Sí. Así que se puede escuchar para dormir o cosas así. Tenemos voces que suelen hacer dormir a la gente, así que me sirve. También tenemos el proyecto de empezar a subir los cuentos relatados sin la parte hablada, así que si lo quieren solo para escuchar, también lo van a poder escuchar así. Ni hablar. También, bueno, teníamos que comentar algo de la biblioteca, que es que se encuentra cerrada, por lo menos al público. Sí, la biblioteca se encuentra cerrada al público, funciona la radio todavía, pero hasta nuevo aviso que nos digan, la biblioteca sigue cerrada al público. Claro, Tenemos que dar cuenta de ello. Sí, entiendo que ahora hasta el viernes como que habían ciertas restricciones y ahora va a cambiar. Pero bueno, estamos como siempre, que medio como que a semana va cambiando esto. Y lo que quería comentar de la biblioteca, que no lo habíamos hecho en el primer programa, es que, la radio es la radio de la biblioteca y estamos acá dentro de la biblioteca leyendo cuentitos. Cada tanto vamos a agarrar libros de la biblioteca, de hecho, pero en general... no sé, quería compartir con quienes escuchen que pueden acercarse y buscar justamente libros que contengan los relatos que estamos leyendo. Vamos a tratar de empezar a ponerle más onda a explicarles de qué libro sacamos cada cuento para que la gente lo pueda encontrar, o de qué página en caso de que lo saquemos de internet. Pero en general la biblioteca es un lugar muy hermoso para acercarse justamente a este tipo de relatos que nosotros estamos tratando de compartir oralmente, pero que forman parte muchas veces de libros muy lindos. De libros enteros muy lindos. Sí, de hecho también es interesante ir a la biblioteca porque por ahí lo bueno de internet es que puedes encontrar una cosa que estabas buscando, así simplemente haciendo una búsqueda en Google, y por ahí si venís a la biblioteca no venís buscando algo en particular y te encontrás con alguna sorpresa. Yo el otro día me encontré con una excelente sorpresa en la sección infantil, así que vengan si pueden a la biblioteca cuando sea posible y se van a encontrar con sorpresas bonitas y entretenidas. Sí, de hecho tenemos programado ya el programa siguiente y el siguiente. Y el siguiente a ese también. Pero el siguiente a todos esos siguientes va a ser... me gustaría que leamos ese cuento que encontramos en la sección infantil. Nada me haría más feliz. Que de hecho nos sorprendió por no subestimar a les niñes. O sea, uno en general se imagina cuentos infantiles y algo medio simple, entre comillas, pero... para nada tiene que ser así. Así que vamos a leer un relato que sale de ahí. Que en general es el ambiente en el que se desenvuelven los relatos breves, los cuentos y eso. Uno dice cuentos y piensa un poquito como que lo que más se imagina son cuentos infantiles. Sí, es una de esas esas clases de arte que ha tenido la mala suerte de ser relegada a la infantilización a lo largo de la historia, como, no sé, la animación, por ejemplo, en su momento los videojuegos. Claro. Bueno, los cuentos también sufren ese destino. Salvo algunos exponentes particulares, ¿no? Que es como no vas a haber leído a Borges, algún cuento de Borges en literatura. Pero son casos particulares en general. Los cuentos más conocidos son Caperucita Roja, Claro. Rapunzel. Sí, es muy interesante eso, que de hecho en general la literatura como que está apartándose un poquito de algunas cosas, y entonces para mí los cuentos van de a poquito desapareciendo del ámbito solamente infantil, no así, o sea, los videojuegos también que mencionaste, como que van desapareciendo pero más lento. Yo siento que todavía en el imaginario siguen siendo como cosas que juegan los jóvenes o les niñas. Y mira, mi abuela se la pasa jugando al Candy Crush. El otro día la chabona se queda hasta las 3 de la mañana, va por el nivel 2000 y pico, o no sé por cuánto. Tiene 4 cifras el número, estoy seguro. Y eso es un videojuego. Sí, totalmente. Mi mamá juega mucho al solitario. No sé si cuenta como... es un videojuego. Eso en algún sentido es un videojuego. Mientras sea informático y se pueda jugar. Claro, es un videojuego. Bueno, comentándole ya qué trajimos hoy para leer, trajimos algo de un artista al cual he escuchado mucho. No necesariamente en sus obras escritas. Sinceramente leí este libro y otro más. Y me quedé ahí. Las obras más extensas no las leí porque soy un vago, pero sí lo escuché mucho en su programa de radio. Estamos hablando de Alejandro Dolina. Quienes nos sigan en Instagram ya
ya se enteraron y ya pudieron leer la sinopsis, de hecho, de lo que vamos a leer. Que tiene un programa llamado La venganza será terrible, que todavía se transmite. Digo todavía porque tiene 30 años aproximadamente. 30 y pico de años, sí. Sí, sí, impresionante. Se transmite a la medianoche. Y bueno, es un tipo muy como letrado y escribió unos libros muy lindos, del cual hoy leeremos un cuento, que para mí ejemplifica mucho de su obra. Sí, para mí este libro en general es como el más característico de Dolina, al punto de que le molesta bastante. Lo escribió hace como 40 años y le siguen preguntando por este libro y no por lo que está haciendo ahora, lo cual debe ser un poco molesto. Pero sigue siendo una obra muy, muy representativa de lo que es su estilo, no solo en el campo de lo literario, porque, o sea, es un chabón muy interesante, porque todas las influencias artísticas que ha capturado a lo largo de su extensa vida, ya es un viejo, la ha logrado plasmar en distintos ámbitos artísticos, ya sea su programa de radio, una serie muy buena que recomendamos que vean, que se llamaba Recordando el show de Alejandro Molina. Y una enorme bibliografía. Así que es un tipo muy interesante al que se le puede entrar por muchísimos lados, la verdad, Sí, a sí. su obra. Esa última que mencioné, que mencionamos, la serie de Recordando el show de Alejandro Molina, es una serie que la encuentran en YouTube porque es de Encuentro. Creo que está en el canal de Encuentro, de hecho, directamente. Y abre también, o por lo menos fue la puerta de entrada a un mundillo que descubrí después leyendo a Borges y a Borges y Bioy Casares también, y escuchando a Les Luthier, que es como un mundillo de un humor muy, muy particular, como que tiene algunas características que se notan muchísimo, y que no van por el lado del choreo, sino por el lado de diferentes como matices de interpretar eso y de disfrutar eso y de encarar sobre todo el ámbito artístico en general, desde ese lado, desde el lado de un humor muy particular, que en algún momento podremos hacer un programa particular para desarrollar esa tesis. Sí, yo solo quiero decir que es un humor que a mí personalmente me divierte bastante, porque es un humor que se basa en la banalización de lo intelectual, y eso siempre se agradece muchísimo, sobre todo desde Les Luthier. Me parece que son los mejores exponentes en cuanto a eso. Hermosos. Dentro de todo, Borges sobre todo se destaca por escribir a veces un poquito difícil, por así decirlo. En cambio, Dolina hace cosas parecidas a veces, pero tiene un vocabulario mucho más ameno, por lo menos a mi gusto. Sí, es que es como que se puede notar la influencia de Borges en Dolina claramente. De hecho, creo que se conocieron e interactuaron bastante al final de la carrera de uno y al principio de la del otro. Pero lo que tiene Dolina precisamente es que al tener tal vez pretensiones distintas, no sé si menos pretensiones, en elecciones de vocabulario, en elecciones de situaciones, hace que su escritura, aunque tiene mucho que ver para mí en esto de la banalización de lo intelectual, es menos intelectual de alguna manera, como que pretende ser menos compleja. Claro, sí, sí, sí. También ubiquémoslo, ya después de leerlo se van a dar cuenta, pero es un tipo muy de un porteño. Sí, sí, ya, tenía un par de cosas que decir al respecto de eso, pero es muy porteño, Dolina. Sí, sí, sí. Y no está mal. No está mal. Leerlo seguramente desde Porteñolandia es una cosa y leerlo desde acá es otra. Es como que yo siempre me pasó que, viste, que la gente destaca, por ejemplo, ¿cómo se llama esta historieta? El astronauta. El argonauta que le decías vos, el eternauta. El eternauta, gracias. Uf, durísimo para toda la gente que dice, no, ¿cómo no vas a saber el nombre? En el Eternauta aparece o sea, está situado en Buenos Aires, en un momento aparece el estadio de River. Y mucha gente destaca eso como, uy, me encontré con un cómic, estaba acostumbrado a cómics muy yanquis o muchas cosas, y de repente ver el estadio de Buenos Aires o ver escenarios de eso es como mucho más de acá. Y es mentira, o por lo menos desde la situación geográfica en la que nos encontramos, no sé si está bien dicho eso, desde el lugar geográfico en el que nos encontramos, también nos queda lejano. Yo el estadio de River Plate lo vi una vez porque me fui de vacaciones de pedo a Buenos Aires y lo vi desde lejos, pero no me es algo más familiar que, no sé, Times muchas Square. otras cosas, claro. Entonces es como, en ese sentido está bueno destacarlo, es un porteño que estamos leyendo desde
desde Cipolletti hoy. Ujú. Sí, solo tengo dos cosas más que agregar al respecto de esto, antes de que comiences con la lectura. Primero, que personalmente, en este sentido, me siento mucho más cercano, por ejemplo, al sur de Chile que a Buenos Aires. Me parece que estoy más cerca, que pasé más tiempo ahí, que he ido mucho más tiempo, me siento mucho más a gusto. Buenos Aires me transmite una extranjería que el sur de Chile, de hecho, no me transmite. Y lo otro es que no importa cuánto Eternauta, cuántos autores importantes tenga Buenos Aires, porque acá tenemos a los peques. Y eso es todo lo que está bien. Sí, los peques, qué cosa del bien verlos corriendo entre araucarias y cosas. Y Jarillas ahí con el peque del desierto, como le decían, que tiene sus pruebas, pero no importa. El tucu. Bueno, los peques también están en YouTube. Estoy tratando de decir dónde está todo lo que nombramos. Procedo a leer. ¿Me querés dar el pie? Así queda un silencio y leo. Fabricio procederá a leer a continuación. Arte en colaboración. La literatura romántica postula la proximidad y aún la identidad entre el artista y su obra. De este modo, los poemas, las novelas, los cuentos son también el escritor, o al menos un mapa secreto de su alma. Es inevitable simpatizar con esta idea que parece establecer el requisito de sinceridad en cuestiones estéticas. Y es verdad que muchos artistas dejan, como un pelo en el peine, como una silla caliente, señales de su presencia viva. Sin embargo, estos rastros no son siempre voluntarios. Más aún, es preferible que no lo sean. Las confidencias desmesuradas son chocantes tanto en el arte como en las confiterías. En este mismo punto, hacemos flamear la primera cuestión de esta monografía. Si el hecho artístico es personal e intransferible, ¿cómo explicar la existencia de obras en colaboración? Borges afirma que se trata de un prodigio inverso al de Jekyll y Mr. Hyde. Dos se convierten en uno. El resultado artístico expresa una tercera entidad. Perdón, tuve un problema. No sin pudor, me atreveré a agregar un dato demasiado modesto. El arte no es solamente expresión, sino también creación. A veces, por fortuna, el escritor inventa. Aunque sus invenciones también sean mapas secretos, puede ocurrir que el artista no se revele o incluso que se oculte. Quevedo, Lope o Cervantes no se manifestaban en sus criaturas, y si Flaubert decía ser Madame Bovary, es casi seguro que Carroll no era Alicia y Salgari no era Sandokan. El lector saciado de teorías vulgares ya irá sospechando esta. La literatura en colaboración solo es posible en distritos tales como la novela de aventura o el relato humorístico. La novela psicológica o la poesía amorosa no podrían tolerarla. Lejos de estas consideraciones, un grupo de literatos perezosos llegó a constituir en el barrio de Flores el célebre Comité de Colaboración Artística. Al principio sus funciones se limitaban a socorrer a narradores empantanados que acudían en busca de rimas, adjetivos o desenlaces. Más tarde, entusiasmados por ciertas ocurrencias afortunadas, llegaron a dictaminar que la creación solitaria era imposible. Aún el más personal de los escritores se vale de aportes ajenos, sostenían. Los conocimientos previos, el lenguaje, los recuerdos y las influencias literarias son, si bien se mira, formas concretas de colaboración. El último colaborador, tal vez el decisivo, es el lector. Tan ingeniosos criterios encontraron las respuestas de los defensores de la creación individual. En ese sentido, vale la pena consultar el libro Imposibilidad del arte compartido o El buey solo bien se lame, escrito por los profesores Luis J. Schwartz y Amadeo Giuliani. Más allá de las discusiones de cenáculo, lo cierto es que el comité impulsó el nacimiento de numerosas obras, y uno de sus componentes alcanzó formidable notoriedad. Hablamos de Rodolfo Arrúa. El orden alfabético lo hacía aparecer en la cabeza de todos los grupos que integraba. No le hizo asco a ningún género. Participó en la redacción de novelas, ensayos, poesías, obras teatrales y de divulgación científica. Intervino en la traducción de Tierras Vírgenes de Turgeniev, superando su absoluto desconocimiento del idioma ruso. Arrúa fue el colaborador perfecto.
Su ductilidad le permitió siempre someterse al estilo de sus compañeros. Su trabajo junto a Jorge Allen, los versos parecían escritos de punta a punta por dicho poeta. Si se dejaba ayudar por Silvina Ocampo, la prosa presentaba el aspecto de haber sido construida solamente por ella. Este mimetismo colosal impide saber cómo escribía realmente Arrúa. Consecuentemente con sus principios, jamás intentó una obra en soledad. Tal vez para mitigar los efectos de su demasiada humildad, el hombre ejercía una virtud provechosa. Con el mayor desparpajo daba por suyas las ideas ajenas. Esta hospitalidad de su firma le ocasionaba frecuentes disgustos. Después de sus 40 años apenas leía, para evitar el encuentro con frutos de su talento, mordisqueados por hábiles usurpadores que a veces, por puro disimulo, le habrían precedido en centurias. Manuel Mandev decía haber presenciado algunas reuniones creativas de Arrúa y sus ayudantes. El polígrafo de Flores destacaba la puntualidad de sus mates, la calurosa aprobación que brindaba a toda sugerencia y una cierta propensión a quedarse dormido ante la mínima demora de las musas. Rodolfo Arrúa no se contentó con la literatura. Se entreveró con músicos, pintores, escultores. Llegó a formar una orquesta de tangos que llevaba su nombre, cuyo desempeño fiscalizaba desde una mesa cercana. Gracias a toda esta enorme actividad, conquistó premios y honores que nunca rechazó. Sus enemigos le enrostraban un desmedido afán de figuración y la costumbre de postergar a sus compañeros de tareas. La acusación no es del todo justa. Cuando en tiempos difíciles se publicó un libro Un gobierno desagradable, Arrúa tuvo la decencia de admitir su nula participación en la obra, delante mismo del comisario de policía. Su colaborador más asiduo fue el polemista César Rulli. Desde el éxito impresionante de Áramos, dijo el Mosquito, más de 30 obras llevaron la firma de estos dos creadores. La posteridad adivina celos en Rulli. Un episodio histórico lo confirma. Después de muchos años de labores conjuntas, César Rulli publicó en forma solitaria un volumen de cuentos. Un crítico le señaló que en esa obra se notaba la ausencia de Arrúa. En las otras también, fue la respuesta resentida. El Comité de Colaboración Artística mantuvo una actividad perpetua. Para evitar elecciones enojosas, se estableció un sistema de colaboraciones por sorteo. Los resultados fueron demenciales. Poner en yunta a espíritus contrapuestos conduce casi siempre al disparate. El poeta lunfardo Alonso de la Cueva y el severo clasicista Fatiga Sustaita completaron el extenso poema Ninfas y Malandras. Transcribimos algunos versos para ilustrar la yuxtaposición de estilos. Némesis, vengadora, acude presto, con un nombre secreto entre los labios. Olvido no ha borrado los agravios. La diosa encuentra un taita bien dispuesto, que un poco rechiflado por el escabio va a buscar a la mina y le da el pesto. Algunos relatos construidos con estos mismos criterios padecían defectos perturbadores. El uso alterado de la primera y segunda persona solían denunciar penosamente el cambio de pluma. Los personajes cambiaban bruscamente de carácter, según era atendido por uno u otro artista. En ocasiones, un mismo pasaje era relatado 2 veces, y no faltaban expresiones superfluas como «tiene razón» o «como dice acá el amigo». Algunas obras llegaron a contar con 15 o 20 autores, cuyos caprichos sumados oscurecían los textos hasta volverlos incomprensibles. Varias novelas presentaban capítulos firmados en disidencia o finales diferentes en despacho por minoría. Los intelectuales freudianos suelen proceder al allanamiento de las obras artísticas para buscar huellas de la neurosis del creador, cuando no de sus costumbres íntimas. ¿Cómo reaccionarían estos personajes detectivescos ante una novela escrita en colaboración? ¿Qué clase de manías serían capaces de descubrir? ¿A cuáles de los autores habrían de atribuírselas? ¿Procederían a un reparto equitativo? ¿Vislumbrarían enfermizos maridajes? ¿Dictaminarían esquizofrenia? No es fácil saberlo. Los métodos y razonamientos de estas gentes son más arbitrarios que las locuras de nuestro obtuso comité. Respecto de este asunto, Manuel Mandev se mostraba desafiante. Conozco los procedimientos de la indagación psicológica, adivino todas sus metáforas, puedo prever sus módicas interpretaciones, me río de sus listas de símbolos. Escribo ahora este capítulo, adivinen quién soy.
Puedo escribir ahora mismo otro diferente. Soy capaz de sembrar falsas señales. Soy capaz de ocultar las verdaderas. Puedo crear un arte distinto de este, y hasta puedo ser un hombre distinto del que soy. Mi alma es un secreto inviolable, incluso para mí. Muy brujo tendrá que ser el que me la saque al sol. Vamos, atrévanse. Interpreten mis textos y descubran mis fantasías eróticas. Aire, aire. No hay nada tan absurdo como la superstición de un racionalista. Respecto de la colaboración artística, el pensador de Flores reconoció algunas formas muy frecuentes de ejercerla. Los ángeles y los demonios suelen participar en la creación de poesías, novelas y balsecitos. Yo mismo he compuesto un estilo con la ayuda de un cierto duende nocturno, de rima sonora, pero un poco sentencioso, eso sí. El resto de las personas también intervienen en nuestro arte. Nos inspiran personajes, aventuras y conductas interesantes. También hacen su aporte los fenómenos climáticos que suelen dejar en nuestros ánimos fatigas, euforias, melancolías, temblores y espantos que ciertamente influyen en las obras, aunque nadie sepa de qué modo. Una concreta colaboradora, la censura. La eliminación de ciertas partes de un trabajo lo convierte en algo diferente. A decir verdad, toda colaboración convencional entre dos artistas amigos no es sino un continuo juego de mutuas censuras. El último ejemplo y el mejor, la payada a media letra. Al final de sus actuaciones, los payadores no improvisan décimas personales, sino que van construyendo una entre los dos. Los versos de uno preparan los del otro, y estos son preparación de los siguientes. Ayudar al compañero es ayudarse a uno mismo. La piedra que le pongamos en su camino nos caerá encima en forma de montaña. Curiosamente, Manuel Mandev nunca se acercó al comité de colaboración artística. Tal vez tenía miedo a las sanguijuelas que a veces se ocultaban allí, o comprendía que jamás iba a encontrar a nadie capaz de suscribir, siquiera por mitades, sus tenebrosos pensamientos. El comité desapareció, como casi todas las entidades de los tiempos dorados. Rodolfo Arrúa abandonó el arte y puso una pizzería junto a un socio ingenuo. Los artistas siguieron ayudándose a pesar de los profesores adversos, y este procedimiento rarísimo en la antigüedad es hoy la forma más corriente de producir arte. Pero aquí, en la última esquina de esta nota, pienso con horror en esos numerosos equipos de investigadores, periodistas, redactores, fotógrafos, correctores, confidentes y batilanas que participan de la producción de los novelones de Harold Robbins o Arthur Hailey. Y me pregunto si eso será el arte. Yo, que he tenido la ocasión de ser admitido como asistente por algunos artistas, me permitiré unas modestias recomendaciones. La primera es elegir a un par. No es honesto aprovechar el talento o el prestigio de alguien mejor que uno, y también es penoso detenerse cada 3 pasos para esperar a un insolvente. La segunda es también la última. Es conveniente, antes de escribir con alguien, practicar la amistad, compartir aventuras y desventuras durante algunos años, cultivar el afecto y la compasión, generar el respeto y la comprensión tolerante. Después, recién entonces, uno podrá decir que está listo para empezar la obra, pero la obra ya estará terminada. Bueno, antes que nada, 1000 disculpas por la lectura súper accidentada. Tengo que acomodarme a leer con un micrófono enfrente y eso todavía. Bueno, lo primero que me como que rescato del cuento, como súper inicialmente, es que claramente el tema central gira en torno a la relación entre el artista y su obra. Justamente en eso como que hay una cuota de esto que habíamos mencionado, de ciertas características específicas. Hay un tema central que es esta relación artística entre quien escribe y el texto, o el artista y su obra, y de ahí empieza un desarrollo muy como de tirarte muchas puntas para pensar la obra en colaboración. Como que Dolina se dedica mucho a esto. De hecho, en el relato tiene una particularidad, que es que en un momento dice: al principio de esta monografía, nosotros lo leímos acá como un cuento, y yo creo que en gran parte es una excusa para tirar pequeñas reflexiones acerca de cierto tema, el cuento. Sí, de hecho en el cuento en sí no sucede demasiado. Nos cuenta más bien como el contexto histórico-cultural de un movimiento artístico, entre comillas, y después nos dice: el movimiento artístico se disolvió, y así termina. Claro.
Como Sí. que claramente tiene una estructura narrativa, creería. Claramente creería, ¿no? Sí, sí. Menos seguro que la mierda. Pero me parece muy interesante cómo trabaja el tema del arte en colaboración. ¿Sabes por qué? ¿Saben qué estaba pensando mientras leías? ¿Qué? En las cuentas de Instagram, tipo el viejo Garca o ese tipo de cosas. Ok. Porque, ¿sabes una cosa que hacen esas cuentas? Chorean mucho de Twitter. Esas cuentas chorean. Y hay cuentas de Instagram que se dedican totalmente a chorear de Twitter. Y me hacía acordar al personaje del cuento Arrúa, no me acuerdo el nombre. En el sentido de que son personajes que existen, que de hecho son muy reconocidos porque tienen muchos seguidores, y que se basan exclusivamente en tomar algo que hizo otra persona y ponerle su marca de agua y ¡tuki! Claro. Sí, sí, sí. Recordemos el personaje de Arrúa, por si lo leí muy mal. Arre. Ah, Es una persona que justamente es como que destaca, como que lleva al límite el tema del arte en colaboración al punto de que él es un colaborador que no que no, aporta nada. claro, claramente es una sátira, una parodia. Sí, sí, sí. Tal vez se va a tan buenos mates que lo consideraban un colaborador, de hecho. Claro, de hecho lo que destacaban, de hecho eso es un punto que me había notado ya llegando a esa parte, el tipo, o sea, primero entiendo perfectamente que es una sátira y que es un tipo que no hacía nada, que es un chanta que ponía su nombre en los libros. De hecho, lo primero que se destaca es que aparecía primero en las listas por su apellido, que empezaba con A. Entonces por eso empezó a cobrar fama. Pero después me puse a pensar en que hay muchos casos en los que yo creo que hay personas que no aportan nada a la obra artística en cuanto a la instancia de creación, pero sí después al contexto en el que se pueda leer. Por ejemplo, si vos escribieras un libro hoy y lo firmás Mateo Acosta, y es un libro de, no sé, de cuentos, no lo va a leer mucha gente automáticamente, incluso aunque sea muy bueno, porque primero tenés que tener una editorial de atrás que te respalde, que dé publicidad, etcétera. Ahora, si ese libro lo firma, traigamos el caso que tenemos enfrente, lo firma Dolina, y aparece primero Alejandro Dolina y Mateo Acosta, el libro se va a vender una banda. Y tal vez, si era muy bueno, se destaque como un gran hito de la literatura de la región. Entonces, es como, y bueno, no aportó nada, pero en algún punto sí. De hecho, eso que describís, primero que nada, no me molestaría para nada que Dolina firmara un libro escrito por mí, si con eso voy a vender más y voy a ganar más plata, ¿qué crees que diga? Me pasaría como a Engels con el manifiesto, pero bueno, no tendría problema. Pero una cosa muy interesante es que eso pasa bastante, es bastante más normal de lo que crees y bastante más descarado, de hecho, porque hay una cosa que existe que son los escritores fantasma, Claro, que básicamente son gente que escribe libros, después le ponen el nombre de un chabón más conocido y los venden así, y obviamente les pagan, pero el crédito de haber escrito ese libro se lo lleva el escritor más conocido, claro. que es literalmente eso que acabamos de decir, pero más Sí, peor. extremo todavía porque I- ni siquiera tienen su firma. Incluso en el relato creo que Dolina hace como un guiño para ese lado porque Ujú. menciona como que a veces le perturba la idea de pensar que hay un montón de periodistas, escritores, fotógrafos, como un equipo de trabajo enorme atrás de novelones firmados por, y nombra un par de personas que no conozco sinceramente, no soy tan letrado como para entender la referencia, pero imagino que deben ser novelas que se sospecha que los escritores no escribieron nada, que es lo que suele ocurrir. Con respecto a la relación entre el artista y su obra, yo tengo un par de ejemplos de cosas en las que como que irían por el lado a favor, por así decirlo. A ver, Por ejemplo, el surrealismo pretende el surrealismo fue un movimiento artístico, ellos decían que más que artístico era deja de chorar con Artaud por una semana, Fabro. Em, la cosa es que pretendían que en la poesía y en sus obras podían expresar una cosa interna del espíritu de la persona y etcétera. Recurrían mucho al inconsciente, casi con prácticas medio psicoanalíticas a veces. O sea, recurrían a los sueños, recurrían a conexiones, no me acuerdo cómo es la palabra, pero conectaban cosas que el cerebro conecta sin sentido, por así decirlo. Sí, tiene Eh, un nombre eso. y en ese sentido es como que
desplegaban mucho o por lo menos pretendían que estaban desplegando mucho de su espíritu en la obra. Eh, al igual que se dice muchas veces que, por el contrario, cuando leemos a Heidegger, por ejemplo, que es un autor alemán que leemos en filosofía, un filósofo, el chabón era nazi. Y está es como que uno dice, era nazi. Después lees su filosofía y no necesariamente salís nazi, por así decirlo. O no es que no vas a salir nazi si lees Heidegger. Claro. Lean Heidegger, no pasa nada. Como tampoco vas a salir nazi por leer propaganda nazi de verdad. Podés leerla como para leer eso y criticarlo, lo que sea, ¿no? Pero en concreto, con el caso de Heidegger, uno dice, bueno, evidentemente no todo de la persona va a parar a la obra, no necesariamente. De hecho, muchas veces pasa, y creo que teníamos como tema un medio circulando, el tema de la cancelación o diferentes censuras y eso, que van por el lado a veces de el artista hizo tal cosa, y bueno, es como que estás asumiendo que la conexión con la obra es necesaria y es totalmente, es como que la obra es un espejo absoluto de la persona. Yo diría que algo de espejo tiene, pero recortado. Hay partecitas que se ven, otras partecitas que no. Sí, más que un espejo es como cuando te ves en el agua, está ahí todo como deformado y como que hay cosas que se notan y cosas que no. Claro. Pero, bueno, hay un término que existe que tiene bastante que ver con este asunto, que es el término de muerte del autor, creo que era. Sí. Cuando se intenta ver a una obra de arte independientemente de su autor, digamos, ¿no? Algo así, si no me equivoco. Sí, y sobre todo da pie a otra cosa que quería ver, que es que la muerte del autor, sobre todo, yo, por lo menos con lo poquito que vi, yo lo tomo como la vida del lector. Qué profundo. En el sentido de que cuando uno se encuentra sentado leyendo un texto, no estás con el autor al lado diciéndote qué pensar ni nada, estás con un texto y es un momento específico, situado históricamente, diferente al momento en el que el escritor escribió, y por lo tanto el momento de apreciar la obra, como que ya el lector pone mucho de sí. De hecho también lo menciona. Dolina lo menciona, eso te estaba por decir. Claro, es como el último colaborador, creo que dice, o algo así. Y en ese sentido, me parece que justamente hay un defecto muy grande a la hora de discutir acerca de la relación artista y obra, que es que la obra, por lo menos para mí, esto ya es una opinión muy personal, no es, en tanto no la estén, como que no pueda ser apreciada por otras personas. Es medio como que esto de si el árbol se cae en un bosque y no hay nadie que lo escuche, hace ruido. Bueno, si alguien escribe un libro y nadie lo lee nunca, hace ruido, por así decirlo. ¿Cómo que no? Obvio, le hace ruido a la persona que lo escribió. Le hace ruido pero no es en general el caso normal del mundo en el que vivimos. En general, cada persona que escribe un libro lo escribe para que otras personas lo puedan leer. ¿Estás seguro? Sí. Excepto que escribas un diario íntimo que va a perderse ahí, o que escribas como actividad específica. Pero si escribís un libro con todo lo que implica, que es publicarlo y etcétera, ¿para qué lo publicarías si no? No sé, yo conozco un montón de gente que escribe por gusto y que no publica nada de lo que escribe. Claro, muchísima. Pero no están publicando. Y claro, no, si no están publicando, no están publicando. Y por eso digo, un libro. Vos estás planteando esto que tenemos acá enfrente. Una persona que publique un libro específicamente para que nadie lo lea. No, estoy diciendo que eso no existe. No existe, de hecho, si lo publican lo va a leer, aunque sea la mamá o el primo o el carnicero de al lado que le hizo un favor. Y sí, en general, entonces, todas las obras de arte, es cierto, no necesariamente son todas en lo absoluto apreciadas por las personas, pero en general se hacen para compartir, son un acto social, somos seres sociales, compartimos cosas, hasta el momento en el que comemos y lo que sea, hasta hasta la persona más encerrada que puede escribir las cosas más encerradas, en algún momento pueden llegar incluso a ser leídas, si las encuentran después de que se muera o lo que sea. Entonces, en ese sentido, hay otra instancia. Para mí, para analizar la obra de arte, tenés que analizar la relación del autor con la obra y la relación de la obra con quien la aprecia, si es que hay alguien apreciándola. En el momento en que hay alguien apreciándola, tenés que tenerla en cuenta para pensar.
No sé si me explico. Sí, sí, creo que yo te entendí, espero que la gente te haya entendido también, creo que se entendió bastante. Entonces podemos ver que hay al menos dos, tres, tal vez momentos de apreciación de una obra artística. Para mí son todos parte de la misma, ese es el tema. Para mí es un error pensar que se puede pensar en la relación del autor y la obra Ujú. sin tener en cuenta la relación del quien aprecie la obra. Coincido, totalmente. También una cosa que no mencionamos, o que se nos pasó o que se me pasó por alto mencionar, es esto que viste de los autores que vos mencionaste que no ubicás. Sí, Bueno, ubico un par, uno creo que es Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. sí, ese lo menciona en otro sentido. Sí, sí. Bueno, a todos esos autores también estaba una de las Ocampo, no recuerdo cuál de las dos, pero me parece muy divertido cómo precisamente en un libro que se trata sobre arte en colaboración, Dolina se toma la molestia y el atrevimiento de meter cameos corte de Stan Lee, ¿viste? Ok. En versión literatura porteña y en poner esos autores ahí como en algún sentido choreando no sus personalidades, pero sí como agarrando un poquitito de ellos y poniéndolos en su propia obra, como que Dolina digamos que los secuestra y Claro. los toma para hacer su propio cuento. Eso también es una forma de arte en colaboración en algún sentido. De hecho, menciona justamente, la Ujú. gente nos inspira y aparece en nuestra obra. Em, de hecho, también hay otra cosa que menciona dentro de tantas, que es esta persona, bueno, ya habíamos mencionado, este artista que aparece, que pone el nombre y resulta que no colabora en nada, Arrúa. Arrúa. Termina siendo una figura muy interesante y en relación con Mandev, que Mandev es un personaje que recorre todo el libro en general y el otro libro también, el libro del fantasma, es un personaje son personajes que vienen a representar específicamente una cosa que está pensando Dolina. Mandev es casi una excusa para que Dolina pueda tirar reflexiones acerca de cosas, entre además es un personaje muy que utiliza artísticamente de diferentes maneras, pero es en gran parte eso. Arrúa es una excusa para criticar a todos los tipos de los que seguramente Dolina piensa, uy, este es un chorro, aparece en colaboración pero no hizo nada. Entonces en ese sentido, en este cuento particular, si nos ponemos a mirarlo desde el lado de hay algo del autor, yo creo que no hay nada que no sea Dolina en ese cuento. No me imagino un cuento. No es que no hay otro cuento mejor, pero sinceramente me parece que es un cuento en el que se nota mucho que se está desplegando el artista en su texto. Y de hecho se nota en el tipo de texto que es. No es un cuento que contó una historia de un personaje específico que empezó y terminó. El protagonista claramente es el comité, pero también comenta algo de Manuel Mandé, pero también comenta de Arrúa. Entonces es como una especie de monografía, como dice él, entre comillas, en la que se larga a reflexionar acerca de una cosa y le da una formita de relato. Exactamente, y me parece muy adecuado que hayas dicho lo de Manuel Mandel porque sabes que me hizo acordar a una forma de fanfic, para quienes no sepan lo que es un fanfic, es cuando alguien escribe algo con personajes, situaciones, mundos o lugares que son de propiedad de otro autor o de otra obra. Por ejemplo, si yo escribiese un cuento sobre, no sé, Harry Potter viniendo a la Plaza de las Banderas, eso sería un fanfic de Harry Potter situado en Neuquén, digamos. Hay un tipo de fanfic que se llama self-insert, literalmente autoinsertarte, que es cuando el autor del fanfic se inserta en el mundo de el fanfic que está escribiendo. Lo cual suele tener intenciones No mencionables. no mencionables, dejémoslo en cochinas. Pero hay un caso de self-insert muy conocido, muy famoso, que es el de Dante en la Divina Comedia. El chabón se pone a sí mismo, y no solo que se pone a sí mismo en el libro, sino que se pone acompañado de uno de sus autores favoritos de cabecera, digamos, que era Virgilio, si no me equivoco. Entonces, tal vez Dolina no se habría puesto a él mismo dentro de su cuento, no habría hecho un self-insert, pero tiene bastante que ver con esto,
y me parece muy interesante este tipo de literatura como para incluso hacer un experimento mental de ver cuánto de mí puedo poner en el escrito que estoy haciendo, al punto de ponerme como un personaje y ver qué hace mi personaje en este contexto que le estoy ofreciendo. Claro, totalmente. De hecho, sí, es una forma de colaboración en el tiempo muy interesante. En los cómics también se hace mucho, que agarras un superhéroe ya creado y creas un cómic alrededor de eso. Meterte a vos mismo miren, la relación del autor con la obra acá es demasiado directa. Es como extrapolarla a una banda. Estaba pensando de nuevo en Rully, y pensando un poco esto de la persona y la obra, que en terapia yo no he ido mucho, así que hablo mucho del desconocimiento, pero Por un segundo pensé que ibas a hablar de la serie. también, bueno, esa la vi, muy buena serie. En general, como que lo que entiendo que se destaca es que una persona va ahí y el profesional o la profesional te ayuda a poder hablar. En ese sentido, como que entiendo que tiene una participación activa, pero podríamos ver a Rully como una especie de interlocutor necesario, en este sentido de, bueno, se sentaba ahí y escuchaba lo que yo qué sé, el poeta quería escribir. Y capaz que al poeta le servía que Rully esté sentado ahí calladito la boca para poder sacar de cierta manera su poesía y poder escribirla. Y en cierto sentido está colaborando. Sigue siendo un terrible chorro, pero tal vez, en alguna de esas mateadas, justamente el hecho de cebarle el mate y generar la situación propensa para que esa persona se pueda expresar, ya colaboró una banda. En ese sentido, colaboración casi que tenemos como lo mencionaron también en una parte, con el clima, con los espacios, con las personas con las que podamos interactuar. De hecho, fíjate que casi todas las novelas, cuentos, historietas, casi cualquier obra artística tiene al menos un agradecimiento. Totalmente. Una persona a la que dedica un agradecimiento. Tal vez no siendo tan exagerado como ponerlo como autor de la obra, pero dedicar un agradecimiento en algún sentido también es como decir, sin vos no habría podido hacer esto. Muchos autores agradecen a su familia, a sus amigos, pero en mi caso, me pongo como ejemplo, a mí personalmente me cuesta mucho expresarme. Si no hablo con otras personas, cuando tengo un problema lo que hago es, o una idea que quiero poner en palabras, lo que hago es hablarla con otra persona, no lo escribo, no dibujo, no hago nada, lo hablo con otra gente. Y a partir de ahí puedo trabajar con esas ideas. Tal vez debe existir algún autor que, antes de poder poner las cosas en papel y escribir una novela, necesita juntarse con un amigo que le cebe un mate y hablarlo con él. Y a partir de ahí, no solo que le va a ayudar a formar las ideas, sino que probablemente le conteste y probablemente le dé consejos o solamente le dé compañía. Le ponga el estado anímico necesario para hacer ese trabajo. Claro. Entonces, acá hay personas más importantes que otras, ¿no? Por eso hay agradecimientos, pero como dice Dolina en el cuento, como que el mundo entero... Como que el mundo entero es una relación interdependiente de creaciones artísticas donde todo el mundo se influye entre sí, digamos, y eso me parece bellísimo. Sí, sí, sí. De hecho, eso es muy lindo que Dolina en el relato se va burlando de muchas cosas de la escritura colectiva o de situaciones que se podrían dar en escritura colectiva, en el arte en colaboración. Pero al final se toma el trabajo de como poner de nuevo a la creación colectiva en un lugarcito, como en un pedestal, en un lugarcito muy bonito, cuando retoma esto en lo que dice, bueno, en algún momento el comité se le ocurrió mezclar a la gente porque sí, y no funciona así, porque en realidad el arte en colaboración no es que lleva a cosas, no es que lleva siempre a todas estas situaciones de las que me estoy burlando. El arte en colaboración es genial, pero le tiene que poner la responsabilidad que corresponde. Y de hecho, él va por el lado de la amistad, en el que cada persona, para, por ejemplo, escribir con alguien, tiene que ser una persona que sea amiga, con la que haya compartido un montón de experiencias, con la que haya compartido ciertas experiencias que llevaron a esa obra. Y de hecho, Dolina al final termina diciendo, pero en ese momento la obra ya estará hecha. Está asociando directamente, bueno, la obra era esa situación que compartieron. Después si la cristalizan en un libro o lo que sea, puede ser, pero la obra en colaboración
entiendo yo o me queda como resultado, y coincido, es la obra en colaboración ya es todo el contexto que llevó a las posibilidades de que se cristalice en alguna obra específica. O sea, ya es previo, ya era, la obra en colaboración es una condición necesaria para que se pueda dar ese cuadro de arte, ese libro, esa película, lo que sea. O sea que podemos decir que el arte en colaboración es una consecuencia inevitable Es una consecuencia. de la interacción humana. Totalmente. Por ahí arte en general le decimos a ciertas cosas específicas, Ujú. le agregamos la instancia de que esas cosas que compartas las cristalices en algo y está perfecto. Muy por el contrario, y ya tendremos que ir cerrando, pero quiero no irme sin decir esto, muy por el contrario ocurre mucho que nos obligan de esta manera, casi como aparece en el libro de Dolina, que arbitrariamente el comité de colaboración artística les dictaminaba quién se relacionaba con quién. Estás hablando de los trabajos grupales en la escuela, ¿no? Sí, claramente. Me parecía. Lo iba a mencionar. Quién se relaciona con quién, quién se junta con quién, y termina en estos resultados como hilarantes de una poesía en la que hay un tipo que está hablando de cierta cosa y el otro de otra o en otra forma diferente, o que se escriben directamente acá como dijo el amigo o cosas así. Bueno, hay un comité de colaboración artística muy sesgado en la secundaria, por lo menos en la secundaria a la que yo fui. Y en la primaria también, en un gran sentido. Sí, que eran los profesores que te obligaban a hacer trabajos en grupo en contextos en los que era literalmente esto de lo que se está burlando Dolina. Te decían, vos con aquel y haz el trabajo. Y tiene un montón de sentido pedagógico el que aprendan a compartir y a hacer cosas en grupo, pero están subestimando la creación colectiva. La creación colectiva no es juntar a dos personas y que hagan algo. Eso no funciona. Y digan y niéguenmelo, sino todas las personas que seguramente transitaron la misma experiencia que yo, que preferían, no sé, cuando se pasaba eso, había uno que era el que hacía el trabajo y los otros no hacían nada, o se dividían el trabajo, si eran 6 puntos, 3 y 3 y a la bosta. Sí, de hecho me acuerdo de haber visto y de haber hecho presentaciones en PowerPoint hilarantes, pero verdaderamente hilarantes, porque cada diapositiva la hacía una persona sin prácticamente consultar con otras, entonces cada una tenía un formato totalmente distinto. Había gente que decidía hacer redes, gente que decidía hacer un bloque de texto y lo leía. Entonces me parece que podríamos empezar a valorar un poquitito más Sí. la construcción colectiva, teniendo en cuenta un ejemplo tan cercano de que no es algo tan sencillo como juntar personas a que hagan algo. Claro, no funciona, no da buenos resultados. Y no estoy diciendo que haya que descartar entonces justamente la construcción colectiva y que cada persona haga su trabajito por su lado, sino que se encarguen los profesores de generar primero ciertas actividades que hagan que esas personas compartan ciertas experiencias y tengan el tiempo suficiente para que después dé como resultado un trabajo colectivo. Que igual incluso la escuela en general es un poquito un trabajo colectivo de la manera en la que comenta Dolina, porque o sea, los trabajos que eran individuales, recuerdo mucho, los terminabas haciendo con tus amigos. Sí, totalmente. Con muchas veces lo hace uno y el otro se lo pasás, después de vuelta, como que en esa amistad, en ese cariño, en ese compartir tanto tiempo encerrados en una misma habitación, se genera compasión, se genera amistad, se genera generosidad precisamente. Y a partir de ahí ya momentos que se pueden pretender solitarios terminan siendo necesariamente colectivos. Totalmente, es que en ese sentido me parece que es fácilmente extrapolable a cambiemos arte borremos arte de última y dejemos comité de colaboración y llevémoslo a la vida en general. Cada vez que quieras hacer cosas con gente, está genial que valores que el hecho de construir algo con otra persona no es simplemente juntarte y hacer una cosa, sino que tiene que tener una cosa previa de compartir diferentes aspectos, diferentes situaciones en la vida en general. A raíz de esto traía como recomendación, quería comentar que alguna vez leímos unas partecitas de un libro que se llama Escribir en colaboración, de Michel Lafon y alguien que se llama Peters, que no puedo leer el otro nombre, que son dos personas que escribieron un libro sobre personas que escribían de a dúo.
es muy, muy bonito. Y tienen ahí relatos breves, yo que sé, son 3 4 hojas por cada par, y dicen más o menos cómo contaban la experiencia de escribir en colectivo con esa persona, por ejemplo, Borges y Bioy Casares, Deleuze y Guattari, Marx y Engels, Cortázar y Dunlop, creo que era la pareja en ese momento, y bueno, y diferentes dúos de la historia. Así que lo recomiendo como final y ya tenemos que ir cerrando, así que no. Sí, yo para cerrar quiero comentar que de hecho hicimos un taller de escritura colectiva, alguna vez todavía tenemos el programa, así que si algún CEO de una empresa, YPF, Amazon, tiene ganas de hacer así algún taller de trabajo en equipo y tiene ganas de pagarnos unos pesos para que le hagamos un taller de trabajo colectivo, tiene nuestro contacto, por favor, sería un honor. Nadie va a hacer eso, y era de escritura colectiva específicamente, no de trabajo. No nos quites oportunidades laborales, Fabricio. Bueno, nos despedimos entonces por ahora y nos escuchamos el jueves que viene con algo de lo que se van a enterar el lunes que viene en nuestro Instagram o en nuestro Twitter, en nuestras redes. Así que, bueno, hasta la semana que viene y gracias por escuchar. Hasta la semana que viene y espero tu llamada, Jeff Bezos.